Muy buenos días a todos. Estamos dando inicio al comité de GSC correspondiente al 27 de febrero de 2019. Varios anuncios tenemos para la jornada de hoy, entre los que se destaca sin duda la publicación de resultados de último trimestre de 2018 de Ecopetrol, así como su propuesta de repartición de utilidades, es decir, los dividendos que serán pagados de acuerdo a la propuesta el próximo 25 de abril. Dando inicio con el reporte internacional, comenzamos con lo que tenemos agendado para la jornada. El día de ayer, recuerden, el presidente de la FED realizó su testimonio ante el Comité de Banca del Senado. Hoy tenemos también un testimonio del presidente de la FED ahora ante la Cámara de Representantes, el tema de negocios financieros de la Cámara de Representantes. Hay otros miembros de bancos centrales que estarán realizando declaraciones durante la jornada. Tenemos 2 miembros del Banco Central Europeo, entre los que ya hablaron, obviamente. Destacamos el presidente del Bundesbank, que confirmó o ratificó su idea o su percepción de una desaceleración económica alemana más fuerte y prolongada de lo anticipado, que estarán creciendo por debajo de su potencial, pero sorpresivamente dijo que esto no tiene que modificar la visión de tasas de interés del Banco Central Europeo, es decir, él dice e insiste en que la tasa de interés tiene que ser incrementada para el verano de este año, algo que seguramente algunos miembros de esta entidad o la mayoría no estarán compartiendo actualmente. Con respecto a Europa, se dieron a conocer cifras de confianza consumidor, una lectura definitiva igual a la medición preliminar de menos 7.4, un indicador de confianza de los negocios en línea con lo esperado, 0.69, y un indicador de confianza económica que superó las expectativas para el mes de febrero. De hecho, acá, no solamente para Europa, sino para el mundo en general, Goldman Sachs afirmó que el piso de la dinámica económica se tocó para cierre de 2018, comienzos de 2019, pues su indicador mensual del mes de febrero ya muestra algo de recuperación, y esto en apariencia estaría algo asociado con estos indicadores. Puede ser un poco prematuro, pero hay que estar viendo si esa desaceleración que hemos visto durante los últimos meses efectivamente estaría llegando a su fin. Con respecto a Estados Unidos, algunos indicadores, además del testimonio de Jerome Powell, como inventarios mayoristas, un crecimiento superior a lo esperado para el mes de diciembre. Ya hemos hablado algo sobre inventarios de los negocios durante esta semana que también habían mejorado y eso nos daba un poquito de expectativas favorables. De hecho, en su discurso el día de ayer, el presidente de la FED comenzó por las señales que estarían dando el mercado financiero y también luego, posteriormente, habló de la solidez de la economía. Mostrando de alguna manera una prioridad hacia el lado financiero que hacia el lado de los datos duros, algo un poco inusual para un banco central, pero lo interpretado por los inversionistas como un esfuerzo de la entidad para tratar de calmar los ánimos en la comunidad financiera. De todas maneras, pues hay que estar muy pendientes de lo que continúa ocurriendo en el tema económico, teniendo en cuenta esa creciente percepción de riesgo de recesión en los próximos 2 o 3 años. Con respecto a Estados Unidos, durante el resto de la jornada vamos a tener datos de ventas pendientes de vivienda, órdenes de fábricas, órdenes de bienes durables, inventarios de petróleo, que pueden estar generando movimientos adicionales. En el tema de Asia, cerraríamos la jornada con cifras de producción industrial y de comercio internacional en Japón y el PMI definitivo del mes de febrero manufacturero para China. Recuerden que aquí venimos registrando desaceleraciones continuas, una contracción del mes de febrero inicial medida para este país, que pues es lo que venía acompañando esa percepción tan negativa sobre la economía mundial durante las últimas semanas. En Colombia, en algún momento del día, tendremos los indicadores de confianza empresarial, tanto de industriales como de comerciantes. Con respecto a los anuncios, ya hablamos de Goldman Sachs y esa visión un poco ya no tan negativa, una expectativa de empezar a ver recuperación en la economía mundial, de acuerdo a su indicador mensual. En Estados Unidos, varios analistas han dicho que ese enfoque del presidente Trump en asuntos internacionales se debe a que su agenda local se va a estar o está más bien congelada totalmente porque la Cámara de Representantes es dominada por los demócratas y lo están impulsando más bien varias investigaciones en contra del presidente, ya sea por sus actuaciones actuales o por lo que tuvo que hacer durante la campaña para ser nombrado como nuevo presidente. Y acá, en esta parte, en su visita a Vietnam,
a la ciudad de Hanoi para reunirse con el dictador norcoreano Kim Jong-un, pues dicen que no va a sacar nada de esta reunión. Algunos dicen que sí, pero la mayoría dice que no y que básicamente es un tema distractivo de su situación local. Y en el tema interno, hablábamos el día de ayer de dos temas. Uno, unas declaraciones del ex abogado del presidente Trump, Michael Cohen, donde hoy recibió una amenaza por parte de un congresista republicano para que no hablara en contra del presidente. Esa amenaza la recibió a través de Twitter y luego, posteriormente, este congresista republicano borró ese Twitter. De todas maneras, lo que están buscando es que Michael Cohen no hable. El presidente Trump también tuiteó desde Vietnam diciendo que Cohen simplemente estaba diciendo mentiras para reducir su prisión, su pena de tiempo en prisión, y por otro lado, que él no tenía únicamente ese asesor legal, sino tenía otros asesores como para reducirle la importancia como tal. Y el otro tema interesante que vimos el día de ayer era el de la Cámara de Representantes en los Estados Unidos, tratando de avanzar en una ley para evitar que el presidente utilice los recursos de manera autónoma, fundamentado o soportado por la declaratoria del estado de emergencia. Y ayer hablábamos de dos temas. Uno, de una votación por mayoría simple o votación por supermayoría, que son las dos terceras partes. Ayer la Cámara de Representantes no alcanzó la supermayoría, simplemente mayoría. Efectivamente, se puede interpretar que esta resolución de la Cámara pasa ahora al Senado, donde también necesitan mayoría. Parece que no es un esfuerzo muy grande, necesita convencer 4 senadores republicanos para que la apoyen, pero resulta que como es solo por mayoría, el presidente la puede vetar, es decir, no va a tener ninguna acción. Si hubiera sido por supermayoría, el poder de veto no habría podido haber sido utilizado por parte del presidente. Esa era la diferencia que ayer no teníamos muy claro, pero hoy pues ya con este tipo de votaciones y los análisis adicionales nos muestran que pues es un tema más como un saludo a la bandera más que algo efectivamente restrictivo para el presidente. Y en Venezuela se dio a conocer que la compañía o la refinería Citgo, que es filial de PDVSA y que opera en los Estados Unidos, ya rompió sus lazos comerciales totalmente con PDVSA para evitar las sanciones estadounidenses, y esto lo oficializó el día 26 de febrero. Mercados, acciones, hoy nuevamente vemos algo de tono negativo. Ayer lo veíamos un poquito al comienzo de la jornada, la expectativa de lo de Jerome Powell, descensos de futuros de Estados Unidos cerca del 0.2%. Hoy estamos viendo nuevamente la misma receta. La gran diferencia es que los mercados asiáticos sí están descendiendo. Hay una preocupación por el escalamiento de tensiones entre Pakistán e India, un conflicto que lleva muchos años, varias décadas. El día de ayer veamos en las noticias un ataque que realizaron las Fuerzas Armadas indias a un campamento terrorista ubicado en Pakistán. Esto nos recuerda mucho a lo que ocurrió entre Colombia y Ecuador cuando el gobierno colombiano, en un ataque en la frontera con Ecuador, territorio ecuatoriano, pues de alguna manera dio muerte a uno de los dirigentes de las FARC. Es algo muy similar lo que ocurrió. En esta ocasión, los miembros de la Armada India dijeron que habían matado cerca de 300 terroristas que estaban protegiéndose en el territorio pakistaní. Esta mañana Pakistán respondió que había derribado 2 aviones de la India en lo que es pues, esa zona disputada de Cachemira. Y digamos que los inversionistas tienen un poco de aversión en esta región para, digamos, perciben que puede haber un escalamiento adicional entre dos países que obviamente tienen capacidad nuclear. Obviamente no se cree que vayan a utilizar o llegar a esta instancia, pero pues sí genera un poco de desconfianza y de aversión al riesgo este tema de las acciones entre ambos países. Hasta aquí lo que tiene que ver con el reporte general de el mercado accionario en los Estados Unidos. Los dejamos con Raúl para el tema técnico. Buenos días, Alessandro. En la jornada de ayer se mostró relativamente estable, mostró un descanso en la tendencia alcista, se ubica por debajo de los 2.800 puntos, principalmente luego de el discurso dovish de Powell, el cual, teniendo en cuenta que mencionó como primera medida, como bien lo mencioné anteriormente, que hablaba acerca de los mercados financieros, se omitió los temas macros. Esto como tal lo que generó fue como una leve incertidumbre en los mercados. El día de hoy los futuros muestran también un descanso, retroceden alrededor de un 0.3%, teniendo en cuenta el mercado a la espera de información adicional en cuanto a las conversaciones de China.
En cuanto al dólar en la jornada del día de hoy se sigue debilitando por tercera jornada consecutiva. El DXY se ubica cerca de los 96 puntos, principalmente luego del tono dovish de la Fed, como se puede observar, registró mínimos del 96.009 del 95, es decir, está probando el nivel de los 96 puntos el XY, donde en caso de ruptura nos ubicaríamos en niveles cercanos a los 95.3 puntos. También destacar, la libra esterlina muestra máximos desde julio del 2018, principalmente se puede observar un interesante cambio de tendencia donde se está cruzando la media móvil de 100 y de 50 días sobre la moneda británica. Destacar principalmente que eso se da ante un relativo mayor optimismo de un posible acuerdo Brexit en el bloque europeo, y finalmente el euro se valoriza ante las declaraciones de Whitman, donde mencionó que el Banco Central Europeo no necesita un cambio de tasa de referencia y que debería mantener el tono, y que la habilidad de la zona euro podría durar más de lo estimado. Esto fue todo por el mercado de divisas. Los dejo con el mercado de commodities con Daniel. Arabia Saudita hará caso omiso a la amistosa petición del presidente de Estados Unidos de evitar incrementos adicionales del precio del petróleo. El ministro de Energía de Arabia Saudita afirmó que su principal objetivo es reducir el exceso de suministros de los mercados globales y que por eso era probable que extendieran el pacto de reducción de producción más allá del primer semestre de este año. Estaba hablando de todo el año 2019 con este recorte. También habló el ministro de Energía de Rusia diciendo que estaba conversando, o que va a conversar más bien el 1 de marzo con las compañías rusas para evaluar este tema de los recortes de producción. Eso es todo por ahora, lo dejamos con Raúl. Además de sacar, reporte de inventario semanal API, se contrajeron 4.2 millones de barriles, contrario a una expectativa del mercado, el cual esperaba que se expandiera. En cuanto a los precios del crudo respetaron muy bien el nivel de los $56, principalmente luego que la OPEP dijo que no iba a prestar atención a las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y mantendrá los recortes de producción. Desde el punto de vista técnico, el crudo hoy muestra una leve valorización, se ubica sobre los $56.7 en referencia WTI, donde en caso que continúe esa recuperación podría seguir el siguiente nivel a veces son los $56. En cuanto al oro, este muestra un leve de valorizaciones en medio de un entorno de mayor calma en los mercados, teniendo en cuenta la ratificación del tono Twitch por parte del presidente de la Fed, Jerome Powell. Esto fue todo por el mercado de commodities. Lo dejo con el mercado de renta fija con Daniel. Bueno, recuerden entonces que el mercado petrolero, antes de que el presidente Trump pidiera o advirtiera que los precios estaban muy altos y tenían que descender, estaba a nivel de $57.50. Alcanzó a caer a niveles de los 55 y hoy vemos una recuperación hacia los 56,5. En cierta medida hemos recuperado más de la mitad de la caída, lo cual desde el punto de vista técnico sugiere que esa reducción de precio de el día lunes no era sostenible de alguna manera. Entonces, digamos que esto es interesante, hay que continuar evaluando cómo viene este comportamiento. Recuerden que nuestro pronóstico de precio del WTI para cierre de año está alrededor de los $60, es decir, nos estamos acercando relativamente rápido hacia esos niveles. No quiere decir que no pueda superar ese precio, sin embargo, pues nuestra postura es un poco más moderada, teniendo en cuenta pues que efectivamente la producción mundial puede aumentarse, no solamente en Estados Unidos, sino en otros mercados que empiecen a explorar el tema del shale oil. Con respecto a esto, hubo una noticia ayer que no compartimos con ustedes. Un territorio en China frenó completamente la explotación de shale por movimientos sísmicos anormales. Digamos que es la principal zona donde China viene explotando el tema del shale gas, ¿sí? Entonces, para aquellos ambientalistas que viven preocupados por estas técnicas de extracción
digamos, más modernas, ahí tendrían un tema de evidencia adicional de uno de los tantos problemas que se ha venido mencionando para el tema colombiano. Con respecto a los mercados de renta fija, el día de ayer veamos unos descensos en las tasas impulsados por un muy mal dato de inicios de construcción de vivienda, mínimos desde septiembre de 2016. Sin embargo, luego durante la jornada se conoció un buen repunte para el mes de febrero de la confianza de los consumidores, que en enero estaba muy afectada en Estados Unidos por el tema del shutdown. Se recuperó casi 9 puntos y superó nuevamente las 130 unidades, muy cerca de los máximos históricos. Y esto está en línea con lo que dijo Jerome Powell. Si bien es cierto, dio prioridad al tema financiero y el mercado entendió que buscaban darle confianza a los inversionistas, también respalda la idea de que la economía va bien, que por ahora la Fed, como su mayoría de miembros dice, están recibiendo más información para reducir la incertidumbre y confirmar su visión de que la economía continúa con un buen ritmo. Recuerden que durante el cierre de diciembre tuvimos muy malos datos en ventas minoristas y temas industriales. Lo que quiere la Fed es exactamente confirmar que esto fue solo un tema momentáneo. Ojalá Goldman Sachs tenga de alguna manera razón en su visión de que el piso se tocó en ese momento, en ese periodo en el mundo, y que ya estaríamos viendo algo de recuperación. Esto es lo que vamos a confirmar más en los próximos meses, al igual que la Fed, antes de que tome decisiones en política monetaria. En Alemania ya hablamos. Bundesbank dice que a pesar de esa aceleración hay que incrementar la tasa hacia cierre del verano. Veremos si esta es la postura o no. Sobre todo la desaceleración europea ha sido aún más fuerte que la de Estados Unidos. Y en Brasil se confirmó el nuevo director del Banco Central, un ex directivo del Banco Santander Brasil, se llama Campos Neto, quien recibió el apoyo de 55 de los 61 senadores brasileños, es decir, de alguna manera estamos viendo algo de apoyo. Al mismo tiempo vemos que el presidente Bolsonaro tiene una amplia aceptación en Brasil, casi 60% de los brasileños a favor, 30% en contra, más o menos, es 57-28. Lo cual pues muestra una gran diferencia frente a lo que era el cierre de gobierno de Dilma Rousseff antes pues, de que la sancionaran y la destituyeran, y también durante el presidente encargado Michel Neves, quien solo tenía, Michel Temer, quien solo tenía una aprobación de menos del 10%. Entonces aquí estamos viendo que Bolsonaro cuenta con un capital político mejor y digamos que el mercado está esperanzado en que lo utilicen en el Congreso para una reforma pensional comprensiva. Hasta aquí el reporte internacional. Recuerden, todo muy relativamente tranquilo en los mercados, el dólar no se está apreciando, está perdiendo valor, el petróleo ha venido repuntando, los mercados accionarios en algunos casos afectados por temas geopolíticos y en otros pues a la espera de nuevos datos económicos, y el tema de renta fija rebotando un poco luego del descenso de ayer al haber conocido ese mal dato de inicios de construcción de vivienda en Estados Unidos. Los dejamos con Edwin y con Raúl para el tema del informe Colombia. Buenos días, el día de ayer se realizó la primera subasta de energía a cargo del gobierno nacional. Sin embargo, en esta no hubo adjudicación de ninguno de los contratos, ninguno de los proyectos. La idea con estas subastas es poder diversificar la matriz energética a largo plazo del país, impulsando energías no convencionales como son la eólica y la solar, pues a miras a 2020. La idea es llegar al 10% de un 2% en el que estamos actualmente. La razón por la que no se pudo hacer la adjudicación de estos proyectos fue que no se cumplieron todos los requisitos que requería el ministerio. Principalmente fue que de haber adjudicado los proyectos, estos se hubieran concentrado solo en 3 agentes, por lo que no es una situación recomendable para el sector, y por eso no se realizó la adjudicación de estos proyectos. Por otro lado, el gerente general de FECAFE, Roberto Vélez Vallejo, propuso que los cafés suaves como el de Colombia dejen de cotizar o dejen de estar alineados con el precio de referencia de la Bolsa de Nueva York. Recordemos que ese precio cayó por debajo del dólar por libra, por lo que pues, los ingresos de los cafeteros se vieron alterados sustancialmente. Entre pues, lo que propone el FECAFE está poder hacer un cálculo de un precio interno, ya que pues el café se negocia internamente con los precios internacionales y eso no refleja como tal el comportamiento, la producción que hay en el país. Por otro lado, también está viendo establecer acuerdos con países productores como Brasil y Vietnam para poder, algo así como la OPEP, tratar de subir el precio internacional del café. Por último, en su reporte semanal sobre municipios afectados,
Con el servicio de acueducto en el país, ya van 121 municipios afectados por esto, en donde no se puede administrar el servicio de agua por temporada seca. Con respecto a la anterior semana pues se sumaron 8 nuevos municipios, ya van 11 departamentos en el país con problemas de calamidad. Pues el más afectado ha sido Bolívar, con 37 municipios en este estado. Eso fue todo por las noticias de Colombia. Los pasamos con acciones locales con Raúl. El Colcap en la jornada de ayer se siguió valorizando, principalmente teniendo en cuenta un mayor apetito de inversionistas por las acciones colombianas. Destacar que se mantiene sobre los 1.500 puntos y si sigue ese buen comportamiento, el siguiente nivel va a ser de 1.550 puntos, el cual no observamos desde septiembre, teniendo en cuenta que empezó la venta por parte del Fondo Internacional Harvard. El día de hoy Colcap podría seguir valorizándose, principalmente luego de los resultados de Ecopetrol, los cuales mantienen una buena dinámica, que se vieron opacados por un crecimiento del costo de ventas, puntualmente el costo de ventas variable. También destacar que la acción se podría haber beneficiado teniendo en cuenta la propuesta de dividendo por acción de 225 pesos, el cual se compone por un dividendo ordinario de 169 y un dividendo extraordinario de 156 pesos. En cuanto al valor de Ecopetrol, damos lectura negativa, principalmente mantiene una buena dinámica por debajo, pero se mantiene por debajo de esas expectativas. Los ingresos superando esas expectativas, aunque teniendo en cuenta un incremento en el mayor costo de venta, generó márgenes operacionales inferiores a los estimados. Los ingresos operacionales tuvieron una buena dinámica, crecieron un 19% en términos anuales, favorecidos en mayor manera por un precio del dólar, el cual contribuyó 1 billón de pesos de crecimiento, junto a un incremento de los precios de la canasta promedio de crudo, gas y productos, el cual aportaron un 0.9 billones de pesos, teniendo en cuenta bueno, mayor precio del Brent, aunque el precio del Brent como tal no aportó más de lo que estimábamos, principalmente a que hubo una debilidad de la diferencial de la canasta del crudo de 3.7 dólares, ubicándose en 10 dólares. A su vez, estos se vieron favorecidos por mayores volúmenes de productos, especialmente de diésel para el uso de refinerías de crudo y gas, aportando 1.1 billones de pesos. La venta de crudos internacionales le gana terreno a las locales, es decir, las internacionales crecieron, las locales se contrayeron, crecieron un 13%, participando en el 58% de las ventas totales, y la venta local cayó cerca de 250 puntos básicos, principalmente por menores ventas nacionales de crudo, en línea con la estrategia de la compañía, de los cuales son usados para las refinerías. Sin embargo, este crecimiento se vio opacado por un incremento del costo de ventas del 23% en términos anuales, impactado principalmente por un aumento del 35% de costos variables. Lo anterior se da principalmente por un mayor costo de compras de crudo, gas y productos, es decir, teniendo en cuenta esta diferencial de la canasta, esto le afectó más al tema de costos, afectando hasta un 1.5 billones en el costo de ventas. Al momento de ver desagregados, se dio principalmente por mayores compras de crudo por importación de gasolina, es decir, para poder mejorar la calidad de la refinería de Barranca Bermeja, y de igual forma por mayor incremento tanto de mayores precios como en tasas de compra de nacionales de importaciones, el cual aportaron 0.8 billones de pesos. Los costos fijos incrementaron principalmente por mayores costos de servicios contratados, mantenimientos, entre otros, y la entrada en operación de San Fernando IPI y la ampliación de P135 de Ocensa. Teniendo en cuenta lo anterior, el margen bruto se contrajo alrededor de 180 puntos básicos, teniendo en cuenta que crecieron más el costo de ventas que los ingresos, aunque el EBITDA se expandió 90 puntos básicos, ubicándose en 38.5%, el cual es un máximo histórico en la compañía.
Lo anterior, el crecimiento de EBITDA se dio principalmente por una disminución de los gastos operativos sin impairments del 1.4% en términos anuales. La utilidad neta sin impairments se vio favorecido por menores gastos financieros, por mayor ganancia en diferencia en cambio, dada la depreciación del peso colombiano, junto a una menor carga tributaria, teniendo en cuenta un impacto positivo de la ley de financiamiento, donde se reconoce mayores impuestos diferidos para la refinería Cartagena y Bioenergy, dada una disminución de la renta presuntiva. En base a lo anterior, la utilidad neta sin impairments fue de 3 billones de pesos, creciendo un 45% en términos anuales. Aunque al momento de incluir los impairments, esta disminuye 366 mil millones de pesos hasta los 2.6 billones de pesos, decreciendo un 23% en términos anuales. Entre estos impairments se destaca la actualización de mercado en relación al impacto que tendrá la implementación de la regulación MARPOL 1 sobre la proyección de margen de los productos refinados, junto a una menor perspectiva de precios de etanol de corto plazo en Bioenergy, asociado a importaciones provenientes del exterior en un entorno de sobreoferta de etanol. Es decir, ese impairment sea principalmente un ajuste contable por la producción de los márgenes de productos refinados, y por otro lado, teniendo en cuenta, se ajustaron los precios del etanol para Bioenergy por una sobreoferta en el mercado mundial. Finalmente, la compañía muestra niveles sólidos de apalancamiento con un indicador de deuda neta de 1.2 veces y niveles elevados de caja de 14.5 billones de pesos. Desde el punto de vista técnico, al momento de ver la opción de Ecopetrol, vulneró nuestra resistencia, nuestro precio objetivo de 3.200 pesos en el mediano plazo, principalmente descontando esos resultados esperados por el mercado. En la jornada del día de hoy esperamos que esta pueda mantener su dinámica positiva, teniendo en cuenta el reciente dividendo propuesto por la compañía, junto a resultados que se vieron opacados por un tema de impairments, un incremento de costos, pero como tal se mantiene una buena dinámica operacional sobre la petrolera colombiana. Eso fue todo por el mercado accionario. Dejo el mercado de dólar con Edwin. El día de ayer el peso colombiano se apreció 0.71% y cerró el día en 3.083 pesos por dólar, con un monto de negociación de cerca de 1.330 millones de dólares, pues, algo por encima de lo que usualmente se ve en el mercado. La razón principal para esta apreciación fue el debilitamiento que tuvo el dólar el día de ayer. Técnicamente vemos que ya la tasa de cambio cotiza por debajo de lo que nos muestra el indicador, y ya llegó a tocar los niveles que esperábamos de 3.067. El próximo nivel que esperaríamos que alcanzara sería el de los 3.000. Se encontraría en la media de los 200, de las 200 en 3.035, que pues, creemos que podría llegar si continúa el buen precio de los petróleos y el debilitamiento del dólar. En lo concerniente a renta fija, ayer tuvo un comportamiento flat la curva de TES, tanto en pesos como en VR. Hubo leves valorizaciones en la parte corta de la curva. Los TES a 2024 se negocian al mismo valor que lo hicieron en la jornada anterior. Con respecto a deuda corporativa, se operaron alrededor de 9.000 millones a través de pantalla y de 1 billón. Lo más lanzado continúa siendo tasa fija con vencimientos a 2019 y 2020. Sin embargo, en esta ocasión, los IBR mostraron un monto de negociación de alrededor del 13% para los vencimientos a este año. Cabe destacar también que cada vez más sigue operándose más los títulos indexados a IPC. Y con respecto a las tasas, estas se mantuvieron bastante quietas. Tasas en tasa fija 2020 al 5.7% y a 2021 al 6%. Con respecto, o por último, con relación a la emisión de papeles comerciales del Cóndor el día de ayer, se adjudicaron los 150.000 millones que ofreció la compañía,
y el bid to cover fue 2.1 veces el monto ofrecido. Este valor, estos montos van a ser utilizados para el pago de deuda de la compañía y el monto y la tasa de corte a la que se dio fue de 4.99% a 120 días. Eso fue todo por el informe de hoy. Los esperamos mañana con un nuevo comité. Les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales para mantenerse informado acerca de los movimientos del mercado. Muchas gracias.